Digo, tengo que sacar algo, no subrayar todo. Ha sido interesante, agarro mi marcador y empiezo y digo, Señor, hay mucho que decir, muy interesante. Y el capítulo 20 pues nos compete hablar en cuanto a otro de los pecados respetables, y es en cuanto a la mundanalidad, ¿no? Y ahí el autor va a empezar y va a decir de que el concepto de mundanalidad depende de qué persona estemos hablando, es el concepto que ellos pueden llegar a tener en cuanto a mundanalidad, ¿no? Y daba el ejemplo de los Amish, y sí, son personas, por ejemplo, yo he ido a comunidades Amish al norte o en Belice, y tienen otro nombre también. ¿Dónde se dan más los Amish? ¿Y qué otro nombre tiene? Yo como Amish no los ubico bien. ¿Qué otro nombre tiene? En Tijuana, Menonitas, ándale, exacto. Okay. Los que hacen el queso, sí, hay en Chihuahua, sí. En Belice hay un territorio grandísimo de Amish, de menonitas, impresionante. Y andan en sus carretas, su vestimenta típica. ¿También hacen queso en Belice? Venden queso, venden muchas cosas de lácteos, pero también huevos y cosas muy buenas y económicas, y mucha gente va y les compra, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de la mundanalidad, para ellos es todo aquello que tiene que ver con tecnología o cosas modernas, ¿no? Y hablaba del teléfono, hablaba de los autos, de la electricidad, ¿no? Todo, ¿verdad? Para ellos muy interesante, ¿no? Pero para ellos era eso, mundanalidad, pero también hablaba de la iglesia conservadora. Y yo miraba mi iglesia en un pasado, de los 85 para acá, y mi iglesia entraba dentro de esto, ¿no? Donde da una lista de cosas prohibidas, tales como bailar, jugar las cartas, ir al cine, ¿no? En aquel momento mi iglesia era así. Y decían, bueno, para evitar confusión, mejor evitamos directamente ese tipo de acciones, ¿no? En Argentina hay un juego de cartas que le llaman truco. Y como dice el nombre, es realmente engaños. Por medio de engaños tú vas jugando y ganando, ¿no? Nunca lo aprendí a jugar porque tiene un montón de cosas ahí. Y qué bueno que no lo aprendí, porque la verdad es un juego de engaños. Pero hay otro tipo de cartas, por ejemplo, la escalera, la escoba, cosas que aprendí con mi abuelita, que era re divertido y no era de engaño, y nos divertíamos mucho con mi abuela, ¿no? Entonces, hay cosas que podemos entender que la mundanalidad no son, el autor decía que no son ni actividades, ni una lista de cosas que las personas piensan que son. Muchas veces nosotras podemos decir, es que como yo voy a la iglesia, no hacemos. Y yo cuando recién conocí a Cristo decía así, no, es que como yo voy a la iglesia cristiana ya no puedo ir con mis amigas a la tardeada, o no puedo ir al baile, o no, porque voy a la iglesia cristiana. Pero no es correcto decir porque voy a una iglesia cristiana, sino ¿dónde está el fundamento bíblico? Y hoy en día con mi esposo hemos pasado algunas situaciones estos días, y hablábamos y decíamos, bueno, ¿dónde está el concepto bíblico? ¿Por qué sí o por qué no? Y creo que ahí viene la clave de esto, ¿no? O sea, tener que pasarlo por el ojo bíblico. Y quiero referir un poquito daba dos referencias en cuanto a qué es lo que es mundanalidad, o dos significados. Y decía el primero, estar apegado o involucrado en o preocupado por las cosas de esta vida temporal. Estas pueden o no ser pecaminosas en sí mismas. Lo que hace que sean pecaminosas es nuestra actitud hacia ellas. O sea, ¿sí lo entienden? Es nuestra actitud, nuestro apego a ellas. Es el valor que les concedemos. Y yo pensaba, bueno, ¿a qué cosas me apego? Y yo decía, ay, Dios mío, en realidad soy muy mundana, porque hay muchas cosas a las que me apego diario, empezando, ¿no? O sea, por mis quehaceres, por mi rutina diaria. No me saques de mi cuadrito porque me gusta que sea así. Y no, o sea, Dios muchas veces va a proponer el día de otra forma, ¿no? La mundanalidad es mucho más que una lista de actividades prohibidas o el uso de las comodidades de la época moderna. Hay dos pasajes de las Escrituras que nos ayudan a entender el concepto de la mundanalidad.
¿Quién tiene Primera de Juan 2, 15 y 16? Yo. Ok, y después vamos a seguir con 1 Corintios 7:31, que también lo tienes tú. Okay. Dice el 15, no améis al mundo, ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ya ven, ahí da una lista. Los deseos habla de una lista de cosas que son malas, ¿no? O que no deberían de estar. ¿Las puedes mencionar otra vez, por favor? ¿El último? Ajá, da una lista. Sí, donde dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Ahora menciona estas 3 cosas, dice, y el apóstol aquí nos va a exhortar a no amar, y luego describe que las cosas que son del mundo, y va a dar la lista, son los deseos pecaminosos de la carne. En otras partes de la escritura lo menciona como la concupiscencia, esos deseos carnales, esos deseos que van en contra de Dios, que moran dentro nuestro. Dice, ¿los deseos de qué? De los ojos. Ay, chicas, yo no sé de ustedes, pero me encanta ir a ver las vidrieras, ¿no? ¿Las qué? Vidrieras de los aparadores. Ya usé otra palabra rara. Pensé que ya las había desechado, pero sí, sigo hablando medio raro. Pero bueno, los aparadores, y me encanta ir a ver zapatos y que la ropa, o ir al tianguis y vemos esto y vemos aquello. ¿A poco no? Sí. Los deseos de los ojos, y miramos, o por ejemplo en el Amazon, empezamos en el celular, ¿no? O Shein, o Temu, dale duro y duro, ay qué bonito, y le pongo al carrito, ay estoy comprando, pero después, ay no me alcanza, vamos fuera, no me alcanza nada, pero vivo pensando, ay qué bonito es esto, qué bonito es aquello, ¿no? Y los deseos de los ojos habla aquí, ¿no? Así como la vanagloria. Oye, perdón, pero sí. Por ejemplo, eso que estás mencionando de los aparadores, ¿se refiere a eso que ves, a ese tipo de cosas? No, ¿verdad? No, en general. O sea, no es porque veas anaqueles, porque veas no está mal ir a darte una vuelta en la plaza, yo creo que no está mal. Todo tiene que ver con las intenciones de nuestro corazón. Como hablábamos en lo que decíamos de la definición, una de las definiciones dice apego, involucrarte o preocuparte, ¿no? En cosas así. Ay, no tengo ese vestido, pero yo lo quiero. Y llega a ser así una cosa interna que tú dices, ay, si no lo tengo no duermo. O sea, yo lo quiero. Y voy a ir mañana temprano, porque ¿y si me lo ganan? Ay, y cuando llegas y te lo ganaron, ¿no? Y empiezas a tener un conflicto interno por un vestido, por unos par de zapatos, cosas así. Yo no sé si soy la única, pero a mí me ha pasado. O tener que ahorrar porque quiero comprar X cosa y llegar y ya no está. Y decir, bueno, Señor, es que tú no lo querías para mí, ¿no? Lo puedo entender. Pero mientras tanto me afané, me preocupé, me ocupé, ahorré exclusivamente. ¿Está mal? No. Pero creo que tiene que ver con algo muy interno, algo de dónde pasan mis deseos a hacer algo ya muy obsesivo, ¿no? Muy obsesivo. Después dice la vanagloria de las posesiones materiales, ¿no? Aspectos aceptables de la mundanalidad. Ahí vamos a leer 1 Corintios 7:31. 7:31 dice, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. ¿Alguien tiene la versión? Esa es la NBI. Es Reina Valera. Reina Valera, la que tú leíste. ¿Alguien puede leer en la NBI, que era la versión que él nos daba? ¿Alguien la puede buscar en su celular? Mara, ¿me puedes decir los 2 versículos que leíste? Sí, 1 de Juan 2:15 y 16. 2:15 y 16. Sí, la NBI. 15 y 16. Y 1 de Corintios 7:31. La NBI, Cari. Sí, por favor. Sí, dice, los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas, porque este mundo en su forma actual está por desaparecer. Ahí está. Pero como que los que disfrutan como si no disfrutaran. Que no la idea es que no pases el tiempo disfrutando
disfrutando tanto que tú digas, o sea, por ejemplo, lo podemos ver cuando alguien muere, por ejemplo, ¿no? Es increíble el desgarro que hay en el corazón de la persona. Como cristianos sabemos que es ese umbral, es como el umbral que tenemos que cruzar para ya estar la eternidad con el Señor. Ya vivimos una eternidad, desde el día que aceptamos a Cristo ya estamos en esa eternidad. Pero los inconversos, cuando llegan al momento de la muerte de un ser querido, es un desgarro, es una angustia tan profunda, sin esperanza alguna. Pero ellos están solo viendo lo que tienen acá. Ahora, nosotras muchas veces también vivimos solo por lo que vemos acá y lo que tenemos acá. Es como que no viene nada más y el Señor nos dice, esto va a pasar y va a pasar pronto. No te aferres a nada aquí. No te aferres a las cosas de este mundo, porque estas cosas van a pasar y van a pasar pronto. Ahora con todo lo que está pasando con Israel, mucha gente habla y dice, ¿no? O sea, mira, las profecías se van cumpliendo, o sea, y sí, se van a ir cumpliendo porque va a llegar un momento de que todo bíblicamente va a coordinar. Y no vamos para mejor, vamos en un proceso de cosas peores hasta que el anticristo aparezca. Nosotros vamos a ser arrebatados, ¿no? Y muchos sucesos van a venir, que creo que en la iglesia aún los hemos estado viendo. Pero no te aferres a esta vida, ni creas que porque estás en esta vida, aquí va a morir todo, aquí que quedó, es esto lo más importante. No lo es. Dice que somos, o sea, embajadores en este mundo. Estamos en un momento, estamos representando a quién, a Dios, y es solamente por un momento. Los que disfrutan de las cosas de este mundo como si no disfrutaran de ellas. Porque este mundo, en su forma actual, está por desaparecer. ¿Puedo leer un versículo? Sí. En el versículo 35, igual en la misma versión, dice, les digo esto por su propio bien, no para ponerles restricciones, sino para que vivan con decoro y plenamente dedicados al Señor. El objetivo, ¿no? Y si ven en el versículo 29, dice, lo que quiero decir, hermanos, es que nos queda poco tiempo. De aquí en adelante, los que tienen, y empieza a decir, no, los que tienen esposa como si no la tuviesen, los que lloran como si no, los que se alegran como que no se alegrasen, los que compran como, ahora entiendo por qué. Como los que no tienen nada. Entonces, los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. ¿Por qué? Porque el tiempo es poco. ¿No? Y el 35 nos deja en claro cuál es el propósito de nuestra vida. Pablo no quiere restringirnos de lo que el mundo nos ofrece, porque hay cosas muy buenas y de las cuales podemos disfrutar ampliamente, ¿no? Y empieza en el capítulo hablando desde el matrimonio, ¿no? El matrimonio es para disfrutarse. Y aquí, ¿no? Porque allá no va a haber. Entonces lo mismo, o sea, si te puedes comprar algo, disfrútalo, si te lo puedes comer, disfrútalo, pero no con esa angustia y esa preocupación o ese afán de lo que tienes o de lo que no tienes y quieres. Exacto. Entonces aquí habla acerca o nos advierte de que podemos utilizar las cosas legítimas de este mundo. Lo que hablaba Nancy, ¿no? Son cosas legítimas, o sea, ¿a quién no le gusta ir a comprarse una ropa bonita, sentirse cómoda, o sea, o comer algo rico, o poder ir a las conferencias, ¿no? ¿Quién no le gustaría? A todas nos gustaría. ¿Es legítimo? Sí, pero cuando eso ya ocupa un apego, o nos estamos involucrando de una forma incorrecta, o nos estamos preocupando. Es obsesivo ya, ¿no? O sea, sí, bueno, yo sé que sí. dos aspectos de esa misma me hicieron recordar ahorita cuando yo estaba en la universidad que falleció mi papá y pues la economía se vio precaria y entonces las amigas siempre decían los viernes sociales, ¿no? Pero decían, vámonos a Ojalatear y decían, sí, vámonos a Ojalatear, pues sí, ojalá tuviera dinero para comprar esto. por esa parte y bien padre, ¿no? Pero la otra contraparte o la otra parte fue cuando mi mami se puso muy grande y falleció. A mí me entró una angustia muy fuerte, entonces cuando bajo a que estuviera uno de mis hermanos, me dice uno de mis hermanos, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? Creo que mi mamá ya está muy
me dice, ¿qué quieres? Porque yo creo que me vio tan ansiosa, me dice, ¿qué quieres? Yo, me quiero ir de compras. ¿De veras? Sí, vámonos de compras. Me llevó, estaba cerca ahí la comercial de Querétaro, la Mega. Yo agarré un carrito y iba acá, sin darme cuenta. Entonces, esa parte de angustia, en donde desbocas toda esa sensación. Y cuando me percato de eso, me dice mi hermano, ¿ya con esto? Cuando me dice, ¿ya con esto? Yo mi carrito así. Y me quedo y digo, ¿pero por qué? Pues es que tú querías venir de compras, ¿verdad? Ese fue un desfogue. Claro, tu angustia la querías apagar o la querías Pero minimizar con siempre, compras. Para mí eso es un recuerdo que me quedo pensando cómo es posible que uno desfogue de esa manera. Entonces me quiero ir de compras cuando me siento angustiada y me ustedes oigan, me quiero ir de compras, ya saben por qué. Sí. Ahora, ¿Sí las compraste? No, por supuesto que no. pero ¿en quién? Ahora estando en Cristo, ¿en quién debes de volcar toda tu angustia, tu quebranto, tu dolor? ¿En quién? En Cristo. Así es. Ahora, por ejemplo, yo estoy en Cristo hace 39 años, desde los 12 años, y a mí me ha pasado. Por ejemplo, en varias ocasiones, por ejemplo, estando en Cuautla, habían viveros preciosos. Y, por ejemplo, venía de un tiempo difícil, de situaciones con hermanos, cosas que me angustiaban, cargaron mi corazón. Y yo le decía a Carlos, vamos al vivero, vamos a dar la vuelta. Y ¿estaba mal? No, pero no está mal ir a un vivero, no está mal ir a hacer las compras, no está mal. Pero cuando yo estoy buscando eso como un consuelo, como, ya quiero un escape, y en vez de buscar en quién, en Dios, mi consuelo, mi desfogue. Pero sí hay momentos, también habla la palabra de Dios de tiempo de que es bueno estar quietos, de estar en un lugar a solas, ¿no? Salir al mar, salir de vacaciones, es bueno, sí, porque allí también voy a escuchar a Dios, pero necesito bajarle a mi ritmo de vida también muchas veces. Pero cuando ponemos mis cosas internas, buscan un desahogo en este nivel de mundo, está mal. Tengo que siempre buscar a quién, a Dios. Entonces ahora que yo ya lo sé, Es increíble lo que tenemos en el Señor y lo que podemos disfrutar en el Señor. Y yo lo he experimentado también, ¿no? Poder ver cómo Dios nos ayuda en nuestras angustias. Cómo Él, en medio de turbación, en medio de sentirme a lo mejor atacada, herida, poder ir al Señor, orar, llorar y decir, no me siento en paz, Señor, me estás escuchando, necesito tu ayuda, implorar, rogarle a Dios, necesito esa paz que sobrepasa todo entendimiento, por favor, consuélame, ayúdame a tener en mi mente los principios bíblicos de amar, perdonar, aceptar. Y cuando tomo ese tiempo yo puedo experimentar el obrar del Espíritu Santo en mi corazón. Y ahora sí puedo ir a comprar zapatos, pero por otra forma, no porque esté buscando el desahogue, ¿no es cierto? Así que bueno, Dios quiere que disfrutemos legítimamente de las cosas de este mundo, pero no darles más importancia de la que deben de tener. Basado en la advertencia, Pablo en 1 Corintios 7:31 ha definido la palabra mundanalidad y ya lo vimos, estar apegados o involucrados, y esto lo vamos a ver varias veces, ¿no? Estar apegado, involucrado en o preocupado por las cosas de esta vida temporal. Estas pueden o no ser pecaminosas en sí mismas. Lo que hace que nuestra actitud hacia ellas sea mundana es el valor que le concedemos. Cuando le damos más valor a las cosas de este mundo que a quién, que a Dios. Ay, hermana, no puedo ir porque tengo que trabajar. ¿Está mal trabajar? No. ¿Está mal que vengan o no vengan a la reunión? Depende de él, porque por ejemplo Liliana está ahorita en una terapia que a ella necesita. Está cuidando su salud.
está Y es cuidando su prioridad. salud. ¿Por qué? Perfecto. Porque está sufriendo. Ajá, necesita darle una Necesita. prioridad en este momento a su salud. Por eso les digo que esto conlleva algo interno. ¿Dónde están mis valores? ¿Dónde están mis deseos? ¿Qué es lo más importante en mi vida? ¿Es Dios? ¿Voy a una reunión porque voy a una reunión más o realmente voy a una reunión porque necesito escuchar la palabra de Dios, ser exhortada, animada, ¿no? Con la palabra de Dios? ¿Esa es mi motivación o simplemente voy porque, para que no me digan nada, para que me dejen en paz, para que ya no me molesten? ¿Cuál es mi motivación cuando hago las cosas, no? Sí, perdón, Cari. Sí. Yo creo que ahí también ayer que estaba estudiando, dicen que este mundo es un sistema controlado por Satanás, ¿verdad? Y precisamente pues él es el enemigo, el que controla el mundo, y a él le interesa que a nosotros nos involucremos en las cosas del mundo para no hacer las cosas que son de Dios. Entonces todo este mundo está preparado para que nosotros nos alejemos de Dios, ¿no? Debemos estar muy conscientes. Hay cosas que son legítimas. Por ejemplo, muchas trabajamos de diversas formas. ¿Es legítimo trabajar? Sí, el que no trabaja y que tampoco coma. Pero cuando el trabajo, y en el libro venía hablando de esto, ¿no? Cuando el trabajo ocupa una prioridad por sobre las cosas de Dios, ahí está el problema. ¿Entienden? Entonces, es un análisis personal que cada quien tiene que hacer aún ante este tema. ¿En qué áreas estoy siendo mundana? ¿En qué área no? ¿En qué área debo de ajustarme? ¿No? Dice Pablo en Colosenses 3:2, ¿alguien lo tiene? Colosenses que... yo. 3:2. Sí, perdón. Dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas que valoramos más deben ser las cosas de dónde? Las cosas de arriba, las cosas espirituales. Las cosas espirituales. Y ahí va a dar una lista como la Biblia, la oración, el Evangelio, la obediencia a Dios, el cumplimiento de la gran comisión, sobre todas las cosas, Dios mismo. Esas deben ser mis prioridades. ¿Las demás cosas están mal? No, les vuelvo a repetir, el hecho de cuidar de un hogar, aún la palabra de Dios nos exhorta en Tito, ¿no? Que las casadas deben aprender a amar a sus esposos, sus hijos y ser cuidadosas de qué? De su casa. ¿Está mal que tengan una prioridad? No, pero sobre esas cosas, ¿quién debe ser la prioridad? Dios. Dice la palabra de Dios que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro pensamiento, ¿no? Y va hablando. Entonces la prioridad siempre va a ser, o debe ser, ¿quién? Dios. Colocando a Dios en el primer lugar, las demás cosas se van a ir acomodando. Si Dios no está en el primer lugar, todo va a estar revuelto y mal, ¿no? Entonces, hay otro concepto, dice la mundanalidad consiste en aceptar valores, moralidad y práctica de la sociedad incrédula. Otra vez, la mundanalidad consiste en aceptar valores, moralidad y prácticas de la sociedad incrédula, aunque decente, que nos rodea sin discernir si son bíblicos. La mundanalidad es seguir la corriente de la sociedad que nos rodea mientras ésta no sea abiertamente ¿qué? Pecaminosa. Y es interesante, chicas, porque tenemos que analizar esto. Hay muchas cosas que esta sociedad nos va a llevar a hacer y pensar. Por ejemplo, ahora está muy fuerte, ¿no? El tema todo este del feminismo, el tema de la homosexualidad, de todo esto del lesbianismo y todas estas cosas inmorales, ¿no? Ahora, la sociedad lo está llevando a tal punto que quieren que nuestros hijos sean educados con esto y que sean abiertos a este pensamiento. Y lo que empezó con una ideología, con una mega idea, ahora debe ser una imposición. Antes, cuando veíamos dos chicos abrazados en la calle, Gucci la reguácala, ¿no? Y hoy, da igual. ¿Por qué? Porque nos vamos acostumbrando a estas cosas malas. Antes, todo el mundo estaba en el closet, decían, ¿no? No, ahora ya salió del closet. Ay, qué bueno que salió del closet, hasta lo felicitan porque salió del closet, ¿no? Y antes se veía muy mal, ahora ya es muy aceptado. Los libros en las escuelas, les quieren enseñar sexualidad a nuestros hijos cuando era un privilegio exclusivo de los padres y debido al tiempo de cada niño,
cuando iba despertando, ¿no? Y animaban a los papás a hablar de sexualidad. Y en la secundaria y preparatoria te dan condones. Sí, nos tocó también a nosotros en los primeros tiempos cuando hacíamos Renacido por ahí del año 97, llegar a escuelas y después de que una sexóloga les había hablado de sexualidad a los chicos de preparatoria, creo que era en aquel tiempo, ella repartía condones, nosotros los íbamos recogiendo y a guardarlos, ¿no? Explicándoles el evangelio y la pureza que hay en mantenerte limpio y puro para el matrimonio en el tema sexual, ¿no? Ahora, chicas, aquí el libro nos va a mencionar 3 áreas en las que creo que hemos aceptado el pecado de mundanalidad. Hay muchos, pero él va a mencionar 3. El primero es el dinero, la inmoralidad y la idolatría, ¿no? Cuando vemos el tema del dinero, cada vez somos menos generosos con nuestro... Un segundo. Sí, perdón. Sí, en el fraccionamiento ahorita con la situación del Déjalo. calor, se está organizando el ir a pedir dulces a las casas. Entonces ya lo pusieron en el chat del fraccionamiento para que se apunten las casas y cuántos niños van. Y el comentario es que ellas, en su ignorancia, están llevando a sus hijos a ver algo negativo, verlo divertido, verlo bonito, verlo convivir, a los que se apuntan, los que se ayudan, los que se cooperan, los que hacen de algo malo, lo hacen bueno. Exacto. ¿Verdad? Y así dice la palabra de Dios, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Y estamos en esos tiempos, por eso aún nos exhortaba, ¿no? Los versículos que veníamos viendo, el tiempo se acerca. No vivamos como si vamos a estar todo el tiempo acá, estamos de pasadas, chicas. O sea, alístense porque solo de pasadita, tampoco, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo aseo profundo en mi casa y fuera, todo fuera. Porque digo, Señor, estas cosas me arraigan aquí. Yo no quiero estar arraigada aquí por cosas materiales. Quiero viajar ligero y quiero viajar cada vez más ligero. Señor, dame sabiduría porque eso me cuesta. Cuando yo era niña viví una situación económica muy difícil en mi casa. Siempre tuvimos muchísima necesidad. Y por ejemplo, me encantan los zapatos, pero recuerdo cuando era niña siempre andaba con mis zapatos rotos porque no había para comprar. Entonces, eso me costaba mucho, ir a la escuela y más a la secundaria, allá secundaria y preparatoria lo mismo, y ir con mis tenis rotos, eso a mí me causaba, lloraba por mí misma, ay, pobre de mí. Y ahora amo los zapatos, pero digo, Señor, mi angustia, tú lo permitiste por algo, tú has hecho un trabajo en mi vida, ahora vivo dignamente. Soy sierva tuya, tú me provees de todo lo necesario, pero tengo que tener una mente correcta en cuanto a aquellas cosas que adquiero, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Ahora nos toca hablar en cuanto al dinero. Yo no sé si ustedes lo leyeron, a mí me gustó mucho, me exhortó mucho, y yo dije, bueno, esta exhortación es para mí, pero también habla en cuanto a la iglesia local. Y en cuanto a la iglesia local, venía diciendo que muchas veces, muchas iglesias están recibiendo dinero y están ministrando y administrando dinero que los mismos miembros tenemos que ir apoyando y dando, ¿no? Pero decía que muchas veces aún las iglesias están mirando tanto para sus cosas personales, ¿no? O sea, sus programas, sus ministerios, y han dejado de dar para que el evangelio corra más allá, ¿no? A las misiones. Bueno, esta iglesia, gracias a Dios, apoya a los misioneros y yo soy una de ellas. Tengo la bendición de ser apoyada por esta iglesia y por varias iglesias. Nosotros somos apoyados como matrimonio, en su momento como familia, pero muchas iglesias van viendo tanta necesidad hacia adentro que dejan de dar para que la obra prosiga, ¿no? Ahora, cuando hablaba de las personas, va hablando exactamente de lo mismo, que ya no estaban mirando en el hecho de dar, y no solo dar un poco, sino que habla del diezmo. Vamos a seguir, porque yo me emociono y me voy por las ramas. Dice, el tema que como individuo o iglesia solemos guardar o gastar más en qué, en nosotros, que en la obra de Dios. Cada una sabe cuánto tiene económicamente, mensualmente o quincenalmente, ¿no?
Pero aquí el capítulo nos iba exhortando en cuanto a cuánto estás guardando para ti. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor la mayoría hemos aprendido a hacer un ahorro por esas cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? ¿Y es bueno? Claro que es bueno por alguna eventualidad que pueda haber. Pero cuando eso es mucho más que lo que yo puedo tener en mi corazón. Estoy más preocupada por ahorrar que por mi ofrenda mensual, por mi desafío de fe, ¿no? Ahora tenemos un desafío de fe aquí en la iglesia, también tenemos desafío de fe en Palabra de Vida para poder apoyar, aportar. Es un área muy sensible, el mismo autor lo decía, o sea, hoy en día muchos te dicen, bueno, yo doy lo que Dios coloca en mi corazón, y así dice la palabra de Dios, y sí lo dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero qué interesante que la palabra va marcando el diezmo. Y por ejemplo, qué bonito es no deberle nada a nadie. Ya me estoy apurando. Pero vamos a ver, ¿quién tiene 1 Corintios 16:12? Yo. Ok, ¿lo vemos? Sí. 1 Corintios 16:12. Dice, en cuanto a nuestro hermano Apolo, ¿sí estoy bien? Sí. Mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir ahora. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Creo que este no es. Acerca del hermano Apolos, tiene que ver este pasaje con la ofrenda que se iba a recoger para Pablo. Pero si es 16:12. Sí, es el que te dije. Lo tendrás mal. Es probable. Va a ser el 16:1, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hacer vosotros también como instruí en las iglesias de Galacia, ¿será ese? Sí, puede ser 1 y 2. Quizá no le puse el palito. Desde el libro viene mal. Sí, ¿no es cierto? Pero es este el pasaje. ¿Lo puedes leer? Es 1, guión 2. Ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también como instruí en las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana de cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya no se recojan entonces ofrendas. Ok. Estas eran instrucciones que Pablo iba dando, ¿no? En cuanto a las ofrendas. Y dice cada primer día de la semana. Y como cristianos sabemos que el primer día es el día domingo. No es el lunes, sino el día domingo. Y es por eso que los domingos nos animan a colocar nuestras ofrendas en el alfolí o en la cajita. Entonces, pagar el diezmo no mensual. O sea, es algo que tú tienes que proponer en tu corazón. O sea, la palabra de Dios nos anima a dar el diezmo, el 10%. Ahora tú puedes, y es un tema que a lo mejor en algún momento lo vamos a hablar. Una cosa son las ofrendas y otra cosa es el diezmo. Las dos cosas salen de nuestra bolsa, de aquello que Dios nos da, nos prospera. Pero cada uno propone, si voy a dar el diezmo una vez al mes o quincenalmente, si cuando voy a la femenil doy una ofrenda, si estoy en otra reunión doy otra ofrenda, o si veo a un hermano en necesidad, yo digo, bueno, sí puedo ajustarme un poquito y le puedo dar a la hermana una cantidad porque está pasando por una necesidad y Dios puso en mi corazón y yo quiero dárselo. Y le doy una ofrenda, ¿no? Sí, pero el diezmo no es de que si es por semana o por mes sea más o menos. Tú dices, yo voy a dar $1 al mes y lo distribuyo en 50 centavos para que sea cada quincena o en 25 para cada semana. O sea, tú distribuyes como tú lo das, quieras, o sea, como no tú importa quieras cómo dar. lo des. Yo Y creo pues- que tiene que ver con la forma en la que percibimos el dinero también, ¿no? Ajá, por Porque, eso por depende de ejemplo, eso. en nuestro caso como familia, regularmente recibimos el sustento nuestro Cada uno. mensual. Entonces, yo no manejo las ofrendas de mi casa, lo hace mi marido, que él es el que administra, pero él puede decidir, o sea, en el caso de que si recibes una vez al mes, tú destinas una cantidad, la puedes dividir, como dice Mara, en dar una porción cada semana, o puedes decir, yo doy
mis 2 pesos una vez al mes, ¿no? O si quieres, o si muchos ganan por quincena, cada quincena separar. Y eso sí, ese tema es muy interesante, aún como nos manejamos en la familia. Por ejemplo, en mi casa, el que maneja la ofrenda del domingo, por ejemplo, o el diezmo, cosas así, es Carlos. Pero, por ejemplo, yo vengo acá y siempre le pido a Dios, Señor, que yo pueda dar a la femenina. O, por ejemplo, oro, Señor, por ejemplo, con la librería, ¿no? Señor, que yo de acá pueda sacar mi diezmo para mi iglesia local. Y muchas veces me ha costado estar en esta iglesia local, pero trato de, o sea, esta es mi iglesia, yo soy miembro de esta iglesia. Entonces trato de guardar el diezmo para esta iglesia. Y en otras doy ofrendas. Pero yo como esposa no llevo la batuta aún en el tema de ofrenda. Pero yo muchas veces le pido a Dios, Señor, que lo que yo pueda tener en mis manos, yo también pueda disponer, porque eso es lo que Dios ha marcado en mi corazón, en el mío. Cada una sabe cómo Dios va marcando en el suyo, pero yo sí me gusta. Y con algunas ofrendas especiales de promesas de fe también me he comprometido confiando en que el Señor me va a proveer una cierta cantidad para ciertas promesas de fe, que son esas promesas de fe. Yo espero en el Señor y confío en el Señor que Él me lo va a ir dando para que yo lo pueda dar para su obra en distintas cosas. ¿Ok? ¿Quién tiene Malaquías? Malaquías 3:8. Sí, por favor. Dice, robará el nombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahí está. En esto le hemos robado a Dios. Dios solo nos pide el diezmo, o sea, y no nos encañona con un arma. ¿Me lo das? O a ver cómo te va. Y porque muchos dicen, no, es que como no estoy siendo fiel al diezmo, por eso no me va bien. Ayer veíamos un estudio muy bonito y podíamos entender que lo que yo soy en Dios, nada ni nadie me lo va a quitar. Y no es por lo que yo haga, es por lo que Él hizo. Entonces yo soy amada, aceptada, soy hija, soy bendecida, o sea, disfruto de tantas cosas por lo que Él es, no por lo que yo hago. Sin embargo, Él quiere que yo crezca y esta es un área en la que debemos de crecer. El dinero no debe de estar por encima de Dios. ¿Quién tiene Mateo 6:24? Muy bien. Ya me puse al reto, me puse a manejar. Muy bien. 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí está. Les digo la verdad, o sea, Dios nos ha permitido estar por muchos lugares. En un momento íbamos a un lugar, a un estado donde trabajábamos con los 3 niveles socioeconómicos. Nos tocó así, con los más humildes, los de mediana, ¿cómo se dice? Un nivel económico, socioeconómico mediano, y otros que, gracias a Dios, tenían mucho. Nosotros normalmente nos movemos a las iglesias y pedimos que nos den nuestros viáticos y nuestros alimentos para poder hacer la obra, ¿no? Y si quieren una ofrenda, ¿no? Pero fue muy interesante cómo se dio vuelta todo esto. Te prometo que, o sea, con los que eran humildes era algo impresionante, porque hasta apenas nos daba recibir el dinero, porque se veía que se habían esforzado porque nos daban moneditas, pero daban puntual. Y no teníamos que andarlos buscando. Ellos venían y, hermano, aquí está su viático, gracias hermano, y hay una pequeña ofrenda, gracias, ¿no? Y nos cuidaban y nos alimentaban hasta que nos salía la comida por las orejas. En el nivel medio también eran solícitos, eran cumplidos, pero ¿quién cree? Por los hermanos que más dinero tenían eran muy complejos. Que se pusieran en primer lugar de acuerdo a ellos, nos pudieran cuidar. En la Biblia habla de una de las iglesias donde los más humildes daban más. Pero es increíble, pero sinceramente nosotras estamos en un nivel socioeconómico medio alto. La verdad es esa.
Y la pregunta es, o sea, ¿cómo está nuestro corazón en cuanto a este tema? Dios nos tiene que exhortar nuestras veces y es bueno recordar de que lo que yo tengo, esto, lo que manejo económicamente, lo que manejo en mi casa, el dinero que pasa por mis manos, estoy siendo solícita en colocar a Dios como prioridad en el tema monetario. ¿Soy cuidadosa del dinero o simplemente junto para mis gastos, para lo que yo quiero, para darme un gustito, que es un gustito hoy, un gustito al rato, un gustito, o sea, por mis puros gustitos? Yo, y pienso en mí para mañana también. Cosa que no creo que esté tan mal, pero realmente ¿dónde está mi confianza? Yo, por ejemplo, me he visto con cierta necedad y lo tengo que reconocer delante de ustedes y de Dios, porque muchas veces he presionado a mi esposo y le digo, gordo, ya estamos viejitos, ya las fuerzas menguaron, gordo, en 10 años, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero ser una carga para mi hija. ¿Está mal pensar en eso? No, pero cuando eso me quita el sueño, cuando dejo de confiar en que Dios tiene mi futuro en sus manos, de que Él tiene pensamientos de bien, que Él me va a ayudar aún cuando mi fuerza falte, ahí es donde está mal. Y creo que debemos realmente mirar hacia adentro. Chicas, el horario se ha acabado y solamente hemos visto uno, el dinero, y no lo hemos acabado de ver. Y yo pensé que hoy sí acababa. Pero chicas, yo creo que es un tema que debemos de colocar constantemente en las manos de Dios. ¿Tenemos tiempo de leer más o no? Tú me dices si seguimos o no seguimos. ¿Alguien necesita irse? No, yo no traigo prisa. Chicas, ok, la que necesite pararse e irse, pero mire, solo me faltan 2 versículos y era algo que quería yo acabar. Y quiero que veamos, por ejemplo, el tema si el dinero toma la preeminencia o está por encima en nuestras vidas, o sea, más que Dios, vamos a tener muchos problemas. Porque aunque somos cristianas, no nos estamos aferrando a todo el concepto, a todo aquello que Dios quiere ayudarme a disfrutar y bendecir mi vida. ¿El dinero es algo necesario en este mundo? Sí, pero Dios sabe que tengo necesidad de esto. Y si Dios cuida de las aves, si Dios cuida de las plantas, ¿cuánto más no cuidará de mí? ¿Lo creo? ¿Realmente lo creo? Bueno, en eso se va a marcar mi forma de vivir. ¿De acuerdo? ¿Quién tiene Primera de Reyes 17, 8 al 16? Primera de Reyes. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. Creo que no es Primera de Reyes, capítulo 17, del 8. Yo me equivoqué, estoy en segunda. Ya dice. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Serepta de Sidón y mora allí, y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando él llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella
había dicho por Elías. ¿Podrías mencionar el último otra vez? Y la pan no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Lo que quiero resaltar aquí es en cuanto a que todo fue conforme a qué, a la palabra de Jehová. En verso 8 dice, vino luego a él palabra de quién, de Jehová. Era Dios hablándole al profeta. Después en el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Y qué impresionante que tenemos palabra de Dios, promesa de Dios que dice que abrigo y sustento no nos faltará que nunca. Quizás no sea nuestro término, mi casa, mi lugar favorito, mi adorno, como yo lo quiero, los carros y todo lo que yo quiero. Pero dice el Señor que no nos va a faltar, no nos va a faltar. Y si queremos ser mujeres que crecemos en fe, debemos de confiar que a lo mejor hoy no tengo todo lo que quiero, pero no me falta lo necesario, no me falta lo que necesito, no me falta. Tenemos lo necesario para vivir y vivir como dignamente. Dice, ofrendar al Señor es reconocerlo y ser agradecidos con Él. ¿Quién tiene Deuteronomio? Yo. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino que acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Ahora, la idea aquí es de realmente reconocer a aquel que hace las cosas y que nos da las cosas, no porque se las pidamos, sino porque sabe que tenemos necesidad de esas. Por ejemplo, yo veo a mi nietito, a Gine. Belén sabe de qué tiene necesidad el bebé. El bebé no se lo tiene que estar pidiendo, aunque algunas veces llega a chillar porque nos ve comer, ahora quiere comer de todo, ¿no? Pero hay cosas que no le convienen comer. No come, por ejemplo, no come cosas con azúcar, no come cosas con sal, ¿no? Sí, mi vida yo lo veo y digo, ay, qué triste, porque yo ya probé la sal, el azúcar y todo eso lo tengo que restringir. Pero él que no lo ha probado, qué bueno, y está súper bien de salud y está muy bien. Y la idea ¿cuál es? Cuidarlo desde ahora para que el día de mañana él pueda tener buena salud y esté fuerte. Y el Señor sabe, chicas, de qué tenemos necesidad. Sabe cuando tengo que ir al doctor, sabe cuando me tengo que hacer estudio, Él provee. Yo no sé si tú recuerdas cuando Dios te proveyó exclusivamente para una cosa que tú necesitabas y que era necesario y tú decías, Señor, ¿cómo va a salir esto? Y el Señor proveyó. Por tu trabajo o por una hermana o por quien fuera. Pero el Señor proveyó. Los otros días estaba escuchando que unas chicas del Instituto Bíblico, hay unas compañeritas que tengo, una le decía a la otra a la 1:30 de la tarde, oye, qué ganas de comer un pollito así, y así, y no sé qué. Sí, sería bueno. Ya estaban próximas a la comida, a las 2 terminábamos. 1:45, y se los digo porque estaba mirando el reloj, no sé qué estaba yo haciendo ahí, doblando cosas o haciendo cosas en la oficina, y llega una misionera que estuvo a cargo de una actividad el fin de semana y les trajo un bowl y les dice, esto es para ustedes. ¿Y qué era? Pollito. Y una de ellas empezó a reír y dice, ay Señor, y empezó a gritar, Señor, gracias Señor, y se reía y dice, no hay vuelta de hoja, el Señor es increíble. Desde cosas tan simples, ¿no? Hasta cosas simples, pero deseos de tu corazón y el Señor. ¿Y cuántas cosas Dios nos ha dado así? Yo no sé si vamos a seguir con el tema la próxima o no, eso lo va a definir o decidir Nancy. Pero nos quedan 2 temas que hablar. Inmoralidad, como los cristianos inmorales. Bueno, ahí nos venía hablando, ¿no? Pero yo creo que ya cerramos ahorita este tema. Y chicas, que realmente el tema del dinero, el Señor toque nuestros corazones. No tenemos que ser agarradas, pero tampoco, como dicen acá, sueltas, desligadas o sin ponerle entendimiento al tema económico, pero tampoco ni un extremo ni el otro. Y siempre en prioridad que Dios. No, es que después queremos cuestionar, es que los hermanos no saben administrar, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Nos toca a nosotros buscar eso?
A mí me toca estar en paz con quién, con Dios. Entonces yo tengo que administrar los pesos que me toquen a mí, por la entrada que yo tenga, ya sea por mi trabajo, por una encomienda, o me gusta vender cosas, o voy a vender cositas de mi casa, lo que sea que entre por mi mano, yo tengo que tener una limpia conciencia de cómo lo estoy manejando y que Dios sea la prioridad en esto, ¿de acuerdo? Entonces que Dios nos ayude en el tema en cuanto al dinero, ¿sale? Perdón, pero no sé si lo leí aquí, si alguien se acuerda, que decía, lo importante no es lo que estás dando, sino con cuánto te quedas. Creo que sí fue aquí, ¿verdad? Y yo creo que se refiere precisamente a eso, ¿no? Que siempre queremos quedarnos con mucho más de lo que estamos dando. Siempre queremos que se cargue más de este O lado. tenemos mucho temor de que nuestras arcas, aquello que tenemos ahorrado, disminuya. Ajá. Nos da una sensación, y sobre todo a las mujeres, nos da una sensación de inseguridad. Ay, no, tengo que volver a ahorrar y que llegue a ese nivel y que de ahí para arriba, pero de ahí para abajo no. ¿Y dónde está mi confianza? ¿Está mal tener un ahorro? No, pero cuando ya es la prioridad y no lo demás, cuidado. ¿De acuerdo? ¿Vamos a orar? Vamos a orar y vamos a confiar en lo que Dios tiene en cuanto a esto para nosotros, que Dios siga hablando. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Señor, gracias por este hermano que escribió este libro, que realmente ha sembrado en muchas áreas de mi vida en lo personal. Señor, yo te ruego para que el tema que hemos hablado hoy, de la mundanalidad, Señor, tú nos hagas ver si realmente estamos siendo mundanas en nuestra forma de ser, si estamos amando más este mundo que a ti, si estamos amando más las cosas de este mundo que a ti. Señor, en cuanto al dinero, ayúdanos a todas, porque todas de una u otra forma manejamos dinero. Que seamos mujeres sabias, que seamos mujeres que realmente coloquemos principios bíblicos en todo lo que hacemos y que el dinero sea uno de ellos. Ayúdanos a ofrendar a nuestra iglesia local correctamente, ayúdanos a desafiarnos a poner el diezmo como mínimo y, Señor, que podamos también ofrendar a aquellos que puedan estar pasando por necesidad, y también ofrendar en distintas áreas que podamos ser parte. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y gracias porque has hablado a mi corazón, y espero que también a la vida de nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, cuídanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me las bendiga mucho. Perdón por no acabar. Igual acá está la chiquita de